de todos los sentidos, los 5 que tenemos, ¿no es cierto? Creo que uno de los vitales es la vista. Claro, alguien podría decir, pastor, pero si yo no escucho o no gusto, claro, probablemente sí. Pero el no ver, por ejemplo, a diferencia del no oír, creo yo, tiene una percepción muy fuerte en mi interacción con el medio. ¿Por qué? Porque mi audición, ¿no es cierto?, tiene una limitancia. Aunque bien es cierto, hay muchos placeres que llegan a través del oído, la música, la comunicación, montón de cosas. Pero cuando una persona, por ejemplo, es sorda, puede de alguna manera, ¿no es cierto?, con gesto y cosas, comunicarse, ¿no es cierto? Y uno puede apreciar la realidad del mundo que lo rodea. Creo que la vista me permite a mí percibir muchas más cosas que el oído, por ejemplo. La vista me puede a mí ponerme al tanto de un peligro que puede venir. En cambio, el oído no está por ahí, ¿no me entienden? Por decir algo. Entonces, quise hablar del tema de ver y quise analizarlo de la siguiente perspectiva. Yo soy informático toda mi vida y siempre trato un poco de usar la tecnología para tratar de explicar algunas cosas que son de conocimiento común. Estuve investigando un poco respecto al ojo humano y encontré un análisis bastante simple, pero no por eso superficial, de cómo se compara el ojo con una cámara de alta definición de la que estamos acostumbrados hoy día a manejar, incluso hasta los celulares. Y anoté lo siguiente, un tipo bien connotado en el tema decía que el número de píxeles, ¿no es cierto?, que es lo que se mide actualmente en las pantallas, ¿no es cierto?, de nuestra retina, en este caso la del ojo, ¿no es cierto?, es de un orden aproximado de los 85 a 126 millones de bastones, es un español, está hablando de columnas, ¿no es cierto?, y de 5 a 6 millones de conos que son los laterales, es decir, largo por ancho. Las pantallas se miden en píxeles, ¿no es cierto? 720 por 480, la que es la medida estándar de un televisor común de los que existían antiguamente, ¿no es cierto? Que son puntitos, es decir, cada píxel es un puntito en la pantalla y el conjunto de píxeles forma la imagen. Con el tiempo, ¿no es cierto? Y la tecnología avanzando tan rápidamente, los fabricantes cada vez han ido agregando más pixelación, ¿no es cierto?, a su pantalla. Y se supone que con mayor pixelación, mayor definición, ¿no es cierto?, de la imagen. En términos muy simples. Entonces, para que vamos entendiendo, nuestro ojo, ¿no es cierto?, el órgano, por decirlo así de alguna manera, tiene esa capacidad de impresionante, ¿no es cierto?, de llegar hasta 126 millones por 5 millones, es decir, una ultra cámara HD. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto? ¿Me entienden? O sea, dice él, ¿no es cierto?, que el ojo humano tiene en promedio una capacidad de visión de 100 megapíxeles, que es muchísimo. Recordemos que ahora los últimos celulares que están saliendo, los 4K, están llegando a 20, 22 megapíxeles. Entonces, para que usted tenga la idea más o menos de cómo funciona nuestro ojo. Ahora, el problema viene en el siguiente análisis, que dice que toda esta información llega al cerebro, en términos muy simples, por un cable, en este caso un nervio, ¿no es cierto?, que va hacia el cerebro. Pero el análisis pasa por lo siguiente, dice que las fibras de este cable solo son de 1 millón de píxeles. En el mejor de los casos, pueden llegar a transmitir hasta 1,5 millones de píxeles. O sea que el cerebro solo le llega 1,5 megapíxeles a través, ¿no es cierto?, de esta conexión con el cerebro. Una cuestión muy compleja, lo estoy diciendo de manera muy simple para que todo el mundo entienda. Entonces, él se hace una pregunta y dice, entonces, ¿cómo se crea la imagen? Hay todo un cuento si uno empieza a aislar fino, se va a encontrar con un montón de conceptos, de análisis, de terminología, que obviamente hay que ser un especialista en la materia, ¿no es cierto?, para poder manejarse mejor, ¿no es cierto?, tener conocimiento de oftalmología, un poco de tecnología y un poco para ir un poco buscando este encaje para llegar a la conclusión que quiero llegar. Entonces yo lo quise decir de una manera muy simple. Tenemos un ojo que tiene una tremenda capacidad, impresionante, pero esa capacidad está limitada. Entonces, lo que dicen los estudiosos, dicen que cómo es posible que el hombre, o cualquier ser humano, en forma totalmente inconsciente, ¿no es cierto?, una cosa que el cerebro funciona solo, puede degustar una imagen de 8K, por ejemplo, y notar la diferencia con una 4K o con una Full HD o una HD y si vamos bajando. ¿Cómo el ojo puede darse cuenta? Más bien dicho, nosotros ahora. ¿Cómo podemos percibir esa relación? Entonces él habla de la maravilla del cerebro. Dice
que el cerebro crea la imagen en forma automática. A pesar de lo escaso que es, ¿no es cierto?, esta banda ancha, para que me entiendan, entre el ojo, retina y todo lo que compone, ¿no es cierto?, el ojo, con el cerebro crea la imagen y hace que nosotros podamos decir, oh, qué imagen más nítida, y sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente tú lo disfrutas nomás. Es decir, la capacidad está, pero el nexo entre nuestro ojo y nuestro cerebro está estrecho. Y a pesar de que está estrecho, a pesar de que la comunicación, y aquí viene la gloria, a pesar de que la comunicación es tan estrecha, el cerebro, la mente suprema, puede llegar a degustar y te trae de vuelta el feedback, quiero decir, esa cuestión de sentir el placer, de ver una imagen tan nítida, cuando físicamente es imposible. Entonces hay un momento en que uno ahora comienza a entender de que Dios es exactamente igual con nosotros. Hay una capacidad en nosotros que está perdida a causa del pecado. El pecado nos alejó de Dios, pero Dios sigue procesando la imagen. Y a pesar de que hay un montón de limitancia entre él y nosotros, pecado, flojera, tibieza y un montón de cosas, a pesar de eso, lo poco y nada que a veces podemos llegar a transmitirle a él hace que él nos regrese una imagen y nos deje ver el mundo como él lo está viendo, con la definición que él lo está viendo. Nosotros solo no podemos, porque el ojo en sí solo no ve nada. El ojo no es más que una cámara nomás. No produce nada. Simplemente está ahí. El que ve es el cerebro. En este caso, nosotros muchas veces somos como ese ojo, una maravilla creada por Dios, pero solo no servimos para nada. Somos tremendamente débiles. El ojo es un órgano muy débil, muy sensible a un golpe, a cualquier cosa. Pero lo que realmente produce esto es una maravilla la creación nuestra, de nuestro cuerpo, nuestra existencia, nuestra humanidad, todo lo que nosotros comprendemos, ¿no es cierto?, para llegar a ser seres humanos. Pero también esta creación, por decirlo así, nos habla constantemente de los misterios de Dios. Entre más investigamos esta creación, más misterioso se vuelve Dios. Pero Dios a través de ese misterio nos dice lo que está pasando y lo que es vital para nosotros entender. Porque a pesar de que somos un conjunto de sistemas funcionando, Dios no tan solamente nos hizo funcionar, sino que nos dio la capacidad de sentir como Él siente. Tenemos la capacidad de estar independiente y sentir, de elegir, de escoger. Por eso es tan vital que cada hombre escoja el camino que debe recorrer. Es tan vital que cada hombre y cada mujer en esta tierra decida el camino correcto. Dios nos creó con una capacidad de poder transmitir cosas. Y nosotros muchas veces nos la estamos perdiendo simplemente porque estamos, ¿no es cierto?, tomando el camino fácil. Y el diablo nos está desconectando a través de un montón de situaciones, de cosas, circunstancias, tan solo para que no se cumpla el propósito. Nosotros solamente unidos a Dios podemos llegar a ser realmente el canal de una bendición. Y Dios a través de nosotros manifiesta su gloria, su poder, su conocimiento, su fuerza, su dominio, su majestad. Y el todo se enriquece. Cuando el ojo ve, hay un pasaje por ahí que dice que la ventana del alma es el ojo. Y alguien dijo por ahí, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y por eso es tan vital el tema que vamos a hablar hoy día. Si tu ojo es malo, todo tu ser está en oscuridad. En Levítico aparece una extraña demanda de Dios a los sacerdotes que servían en su presencia, es decir, a los que oficiaban, traían los utensilios, mantenían el pan y mantenían el lugar sagrado. Y dice, Levítico capítulo 21, verso 17, no lo busques, se lo leo, dice, da las siguientes instrucciones a Aarón, ¿no es cierto?, que era el líder de la familia sacerdotal: en las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a Dios. Nadie que tenga defecto será apto, ya sea ciego, dice, sea cojo o desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, etcétera, etcétera. Y parte diciendo que lo primero es que no puede ser ciego. Es decir, si yo voy a servir a Dios, o más bien dicho, si yo pretendía servir a Dios bajo la ley, ¿no es cierto?, levítica, como dice Hebreos, que era la sombra de lo que había de venir, ¿no es cierto?, lo primero es que yo no podía ser ciego. Un ciego no puede servir a Dios. Primera norma.
Obviamente, ¿no es cierto? Ahora nosotros, después de miles de años de historia, hemos concluido que Dios quería llegar al final de esa comprensión o de esa declaración, que la humanidad llegara a entender lo que Él quería decir. No era que Dios estaba limitando a un inválido, ¿no es cierto? Dios está queriendo decir otra cosa. Dios está queriendo decir, si has de estar en mi presencia y me has de servir, tú no puedes ser un ciego espiritual. No puedes. Tú tienes que entender y comprender tu vida, tu entorno y sobre todo a mí, dice Dios. Esa es una ley. Jesús deja en claro, ¿no es cierto?, que la tibieza espiritual proviene, entre otras cosas, de la ceguera espiritual. Cuando leemos los mensajes de la iglesia del Apocalipsis, la última, la Odisea, la que trata de tibia, la que le dice que si no se arrepiente la va a vomitar, 2 versos más abajo, en el 18, dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, le dice. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, dice. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos. Compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Es decir, la tibieza en la que estaba cayendo la iglesia de la Odisea también tenía una profunda implicancia, la ceguera espiritual en la que esa iglesia había caído. Es decir, ellos seguían teniendo culto, ellos seguían teniendo liturgia, ellos probablemente seguían predicando, seguían haciendo buenas acciones, pero ellos estaban en una profunda ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual los estaba empujando cada vez más a la condenación. Y es Jesús mismo, ¿no es cierto?, quien a través del profeta y apóstol Juan les envía una carta a esa iglesia. Y en ella les habla de tibieza, les habla de peligro, les habla de que les va a ser quitado lo que tienen y que si no se arrepienten, si no compran sus vestiduras limpias de Él, si no toman, no vuelven a lo que estaban haciendo y por sobre todo no se limpian los ojos, dice. Es decir, esa era una iglesia que en un momento, para llegar a ser iglesia, obviamente veía, obviamente entendía. Pero pasa un momento, pasa un tiempo, un transcurso de tiempo y parece que comienzan a volverse ciegos. Y esa es la crítica del Señor. Y yo creo que de eso tenemos harta experiencia. Gente que se vuelve ciega. ¿Sí o no? Sí. Acompáñenme a Mateo 23. Vamos a empezar a analizar algunas cositas acá. Uno de los grandes peligros, ¿no es cierto? Hay un momento en que Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, vamos a leer una parte más o menos extensa porque es vital entenderlo. Jesús critica a los religiosos de la época. Los fariseos eran una secta religiosa, lo estoy explicando para la gente de afuera, ¿no es cierto?, que estaban muy dedicadas a la fe, ¿no es cierto?, a los oficios del templo, a la enseñanza, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con la fe. Tenían una organización muy bien formada, constituida por 70 líderes, que eran, ¿no es cierto?, los del Sanedrín, ¿no es cierto?, y ahí estaban fariseos, había de todo. Y hay un momento en que Jesús tiene fuertes discusiones con ellos. Y quiero que leamos este capítulo para que vayamos entendiendo, porque este es un gran peligro para la iglesia en general. Dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permiten que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción, dice, le espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierra la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Y mire lo que les dice,
guías ciegos. ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen jurar por el altar. No impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí le impone. ¡Qué ciegos son! Miren, 3 veces los trata de ciegos. Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y aquí viene un tremendo garrotazo para los que hoy día dicen que no hay que diezmar. Jesús mismo está diciendo, deben hacerlo, dice. Y por 4ª vez los trata y les dice, guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello, dice. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, dice. Primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia se les será responsable de los asesinatos de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, en el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Y cuando yo veo a un Jesús que por casi 5 veces les dice ciegos, creo que es un tema importante. Porque estos tipos se han dedicado a predicar, se han dedicado a ser guías, entre comillas, para el pueblo, para Israel, y ellos han caído en la peor de las desgracias. Son ciegos, son tumbas blanqueadas, son buenos para aparentar, son buenos para la forma. Y yo creo, cuando veo la iglesia del presente, que es la misma historia. Buenos para aparentar, buenos para mostrar buenas imágenes de tal o cual denominación muy formal, que el consejo de pastores, que aquí yo no estoy en contra de nada de eso, pero muchos ponen a eso como una prioridad, en vez de ver lo que realmente importa. Están más preocupados de cómo se ven por fuera, de cómo son por dentro. Están más preocupados de que, no sé, que la gente que los pastores sean dóciles, que sean muy caballeros, que sean muy respetuosos, muy diplomáticos, en vez de preocuparse del mensaje. Y ahí uno comienza a darse cuenta que los mismos problemas, o más bien dicho, las mismas caídas en que estaban en aquel tiempo aquella gente a quien Jesús enfrentó, es lo mismo que pasó hoy día. Hoy en día la gente está más preocupada de las iglesias, está más preocupada de la apariencia, está más preocupada de que no coma, que no beba, que no haga, que no toque, en vez de ocuparse de lo que importa acá adentro.
Entonces cuando mucha gente entra a lugares donde simplemente los acaricia y los adornan por fuera, eso le gusta al diablo, porque así le gusta. El diablo no quiere que haya un cambio de adentro, y el cambio de adentro duele. Por eso la gente huye de ese cambio. Pero el que ama a Dios acepta eso. No es que no le duela, también le duele, pero su amor es más grande, ¿no es cierto?, por Dios, y quiere vivir una realidad. Y eso es fundamental. Yo creo que es fundamental vivir la realidad. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un pasaje donde Jesús lo irrita la ceguera y la necedad en la que han caído los defensores, entre comillas, de la fe. Él mismo, ¿no es cierto?, que es la luz de los hombres, el Hijo de Dios, les dice a ellos, ustedes dicen, si nosotros hubiésemos vivido los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiésemos matado a los profetas. Pero él, Jesús, siendo el mayor de los profetas, estaba siendo perseguido por ellos y ellos estaban articulando todo un cuento para matarlo a él finalmente. Entonces finalmente ellos decían algo o negaban algo que estaban haciendo y era evidente, su ceguera. Entonces es importante darnos cuenta de eso. Es importante desear el hecho de ver, el hecho de entender, el hecho de comprender. Debe ser nuestro deseo. Porque mucha gente se conforma con tener una iglesia, se conforma con desarrollar un ministerio, otros se conforman con ser pastores y no les interesa ver. Si hay algo que a mí me interesa en la vida es ver. Es realmente ver y entender. Porque ver es más que captar una imagen. ¿No es cierto? Lo que yo necesito es como la analogía que les planteaba entre el ojo y el cerebro. Necesito estar unido a Dios. Porque el que produce la imagen es Él. Yo soy un canal nomás. Yo no fui creado para decidir o para analizar. Yo fui creado para que la luz pasara a través de mí. Pero ¿quién decide? ¿Quién ordena los caminos? ¿Quién dice qué es y qué no es? Es Dios, la mente suprema. Acompáñenme a Marcos capítulo 8. Hay un episodio aquí bastante interesante de Jesús. Lo que leíamos en Mateo tenía que ver con los fariseos y los maestros de la ley religiosa, es decir, los pastores de la época. Ahora Jesús va a hablar con su gente, sus discípulos, los que lo siguen. Dice, Marcos 8, verso 14. Pero los discípulos se habían olvidado, dice, llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, le dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron ustedes? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes de sobra recogieron? 7, dijeron ellos. ¿Todavía no entienden? Le preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús, otro ciego, y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Nótese, ellos ya tienen como una idea de cómo Él lo hace. ¿Ok? Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó afuera, fuera de la aldea. Lo sacó. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, le dijo. Veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando vuelvas a tu casa.
Aquí, antes de meternos en la gloria, Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Dos tipos de levadura. Y yo le doy nombres. La levadura religiosa y la levadura política. Cuídense. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos y les aborda ese tema? Porque probablemente Él está escuchando y está viendo que ellos están concluyendo cosas y que probablemente están tomando algunas cosas de estos grupos o de estos dos sectores, por decirlo así. Y Jesús en un momento dijo, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Un poco de religión, un poco de ideas humanas políticas, un poco de mundo y el maligno va a corromper vuestro entendimiento. Jesús está con los discípulos y parte diciéndoles, cuídense. Y ellos, como no entienden, ¿no es cierto?, le pregunta y le dice, Señor, le dice, pero tenemos este pan nomás. Mira la relación. Él está hablando de pera y ellos salen con manzana, no tiene nada que ver. ¿Y por qué no pueden entender? Porque su mente es de niños. Es decir, ellos están viendo, están experimentando, están participando de algo que no entienden, que no captan y no saben, como decimos en Chile, para dónde va la micro. Están al lado del Señor y no entienden nada. Entonces hay un momento en que Jesús les dice, bueno, ¿ustedes entienden o no? ¿Entienden o no? ¿Ustedes ven o no? Porque hay un momento que le dice, es que no tenemos, lo único que tenemos. Bueno, el Señor le hace alusión a dos milagros que han pasado las últimas semanas, ¿no es cierto? Impresionantes de provisión, ¿no es cierto? Y ellos solamente, la memoria les llega hasta las obras. La tienen re clara. En uno sobraron 12 cestas y en la otra sobraron 7. Es lo único que tienen claro. Y para mí esta parte de esta clase es importantísima que todo el mundo lo entienda. Porque si yo no tengo claro el hecho de que no estoy viendo como debiera, me quedo tranquilo. Si yo no tengo, digámoslo, la sensación por último, de que hay una cuestión que está pasando a mi alrededor y no tengo ni siquiera idea de lo que está pasando, me quedo como estoy, no. Hay un momento en que el Señor habla, el Padre, a través de los profetas mayores, y hace una pregunta: ¿quién es más ciego que mi siervo? ¿Quién es más ciego, dice, que mi pueblo, Israel? El gran problema de Dios con el hombre es su ignorancia. Que para él no es otra cosa que ser ciego. Es que esté frente a algo y no lo capte. Esté frente a una realidad y no la perciba. No tienen discernimiento, no tienen madurez, no tienen capacidad de comprensión, no captan nada. Y como no captan, aquí podemos ver dos momentos así pero claves en que los opositores, fariseos y gente religiosa están en la misma parada que los que lo están siguiendo a él. ¿Lo ven o no? Entonces es una cuestión que a mí me preocupa, po. Porque durante años he visto gente saltar y gritar, po. Y de un día para otro, ¿y eso qué significa? No lo enjuicies, porque el juicio es de Dios. Pero eso significa algo, de que no han entendido nada. Ahora yo entiendo algo. Entiendo de que Dios lo único que quiere de nosotros es que seamos canales como el ojo. Porque la pega la hace Él.
Y Él nos retroalimenta. Joder, esto está glorioso, hermano. Todo lo que yo le doy a Dios, mi alabanza, mi adoración, es luz. Y Él es el que forma las imágenes. El que forma la verdad y me la retroalimenta, me la da de vuelta. Esto es, me dice. Les he hablado de los ciegos, le he hablado de los necios, le he hablado de la gente que no capta lo que está pasando. Y ahora el Señor lleva este tema de la ceguera a un momento práctico. Llega a una aldea y hay un ciego. Es decir, está llevando la enseñanza ya a la más mínima expresión. Ya no son conceptos, ya no son luchas de verdades y mentiras, ya no es tema de hipocresía como la que enrostró con los fariseos. Ahora hay un tipo que está ciego. Él les ha venido hablando de la ceguera. Él sabe lo que va a pasar en la aldea de Bethsaida, donde va a ir. Les ha venido hablando de la ceguera, les ha venido hablando que no son capaces de ver. Entonces ellos como que están perdidos. Cuando Jesús les aclara las cosas o se las enrostra, como que quedan ahí. Entonces en un momento los lleva a una instancia donde les va a mostrar cómo se liberta y se da vista a alguien. Ellos tienen una concepción. Tócalo y se sana. No, no, no. Pone las manos y está listo. No, dice él. Vio al ciego. Los discípulos todavía les resuena en los oídos ese tan ciegos sois. Y él hizo lo que hay que hacer para darle la vista a alguien. Lo sacó de ahí. Lo tomó de la mano y se lo llevó. Salió de la calle, salió de ahí, de las aldeas, salió y se fue a campo traviesa, solo los dos. Solo tú y yo. Oh, Rakai, Sagama, Saya, esta gloria, esta parte importantísima, Felipe. Que lo sacó solo. Esto entre tú y yo. Los dos están a la distancia. Se han acordado todo lo que le he venido diciendo. Se han acordado todo lo que él le ha dicho en otras ocasiones a sus enemigos, a los fariseos, a los maestros de la ley religiosa. Todo eso tumulto. Es por eso que el Espíritu Santo es indispensable en este proceso. Porque Él nos rodea con las voces. Él nos rodea con los momentos. Él nos abre la mente. Porque Él escudriñó lo profundo de Dios. Si Él no estuviera, no sabríamos cómo unir las cosas. Él nos ayuda a unir las ideas. Él nos deja ver lo que está mal. Sin Él no podríamos entenderlo. Y ahora Él está allá afuera, Jesús, está allá. E hizo lo que tenía que hacer. Lo sacó de allá. No tiene que ver con la tierra, ni el escupo, ni nada de eso, hermano. Tiene que ver con sacarlo. ¿Y acaso no es lo que Dios hace para devolverte la vista? Tú necesitas decirle, sácame de aquí. Oh, Ribai, Saquía, Rabasai. Necesito salir de aquí, necesito ver, necesito elevarme, necesito que tú me saques de este mundo, necesito que tú me saques donde están todos estos ciegos que no ven. Quiero elevarme, quiero salir de esta aldea de ciegos. Quiero salir de este mundo de oscuridad. Quiero salir de este mundo de ignorancia. Quiero entender tus caminos. Y ahí alguien dijo, si te has de gloriar, sea en entender y conocer a Dios. No se gloríe en lo fuerte, en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, sino que si te has de gloriar, gloríate en conocerlo y entenderlo y saber que Él es un Dios que ama la justicia, la misericordia, la verdad y la fe. ¿Puedes salir de tu aldea o no? Hay gente que sufre enfermedad de los ojos, no pueden ver de lejos. Hay otros que tienen problemas para ver de cerca, como que se le viene encima las letras. Y el oftalmólogo que una vez me estaba explicando algunos conceptos me decía, y es porque el ojo no puede hacer todo el zoom hacia atrás, me decía. Y choca atrás. Y uno no puede ver el imagen, entonces uno se lo aleja. Y como que uno busca la distancia. Mira. Jesús sacó al tipo. Lo sacó de allá. Y aquí es lo importante. Como él no tiene la capacidad de hacer el zoom, lo primero que dice, ¿qué estás viendo? Le dice.
Y el tipo mira y no logra. Entonces lo que hace el Señor, más allá de lo físico, lo pone a la distancia correcta. Y cuando lo puso a la distancia correcta, ¿qué ves ahora? Claramente le dijo. Cuando Dios te pone a la distancia correcta, tú has perdido esa capacidad a causa del pecado y la caída del hombre de ver las verdades eternas. Entonces eso es lo que hace Él, te pone a la distancia correcta de Él. Oh, Ramais, aquí, Arabasaya, allá en la casa, gócense porque esto está glorioso. Dios nos toma y nos pone a la distancia correcta. ¿Qué estás viendo ahora? Le dice, ahora sí, dice él, ahora veo. Te saca y te pone a la distancia correcta. Es la gloria de Dios, hermano. Y yo comienzo a desear ver. Tú ves un poco y quieres ver más. Tú ves un poco y quieres entender más. Dios te da hambre de ver, hambre de conocer, hambre de acercarte al trono de Él. Oh, Bacay, Sari, Basay, es la gloria de Dios. Ay, Dios tiene que sacarte de tu mundo. Oh, Ramay, Saquí, Arabasaya. ¿Abraham quiere ver? ¿Abraham quiere ver? Deja tu tierra. Deja tu parentela y ándate a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios. No veía nada, pero creía. Oh, Ramasaya. Cuando no ves, puedes creer, dice Dios. Porque para ahora entendemos que ver es entender, ¿o no? Pero en el momento que no entiendes nada, estás como ciego. Pero puedes creer. Oh, Rabai, Saquía, Rabasai. Sal de tu tierra porque te voy a dejar ver cosas que nadie ha visto. Oh, Él está aquí, hermano. Y Él lo que quiere es que tú salgas de la aldea de tu orgullo, de tu arrogancia, de tus propias opiniones, de sabiduría humana y venga el conocimiento. Pero hay muchos que no quieren salir de su forma de vivir. Hay muchos que no quieren dejar su estilo de vida y quedan ciegos y se vuelven guías de ciegos. Pero hay otros como Abraham que aceptaron que eran ciegos a pesar de que eran viejos y decidió seguir la voz de este Dios que no conocía. Pero él podía confiar, aunque no lo veía, es decir, aunque no lo entendía, podía apoyarse en él igual. Y Dios premió eso y lo sostuvo. Pero a medida que iban pasando los años, cada vez veía más claro. Cada vez veía más claro. Cada vez estaba más a la distancia correcta. Cada vez se arriesgaba más. Cada vez luchaba más en cada problema. Él seguía creyendo en cada adversidad. Seguía acercándose. Cada vez se iba acercando. Hasta que un día Dios mismo apareció en su tienda. Y lo vio cara a cara. Oh, Ramay, Sacoba, arriba, Haisanay, en la gloria de Dios. Y las tinieblas retroceden porque la luz que viene del trono de Dios lava nuestros ojos con colirio. Eso nos lleva a una correcta relación con el Dios eterno. La comprensión de la verdad. Y la conoceréis, dijo él. Y al conocerla, al tocarla, al verla, al comprenderla, serás libre, serás libre. En ese Dios yo creo, que me saca de mi tierra y me lleva a una tierra prometida. Una tierra donde voy a ver cara a cara. Y llegará el día, dijo el profeta, en que tus ojos contemplarán. Oh, Ramay Saquía, llegará el día en que tus ojos contemplarán al Santo de Israel. Antes de que tus ojos naturales lo vean, los ojos de tu corazón deben llegar a entender y a conocer y comprender la grandeza de este Dios que es más grande que nuestras explicaciones. Este Dios que está deseoso de que deje de ser ciego. Y cuando recuperes la vista vas a decir una sola cosa. Lo único que sé es que yo era ciego. Porque los verdaderos ciegos han sido de nacimiento, ciegos de nacimiento. Y cuando aparece Él, el autor y consumador de la fe, nos da vida, una vida abundante. Porque cuando tú ves puedes danzar. Cuando tú ves puedes servir en el altar. Cuando tú ves puedes entrar en su presencia. Cuando tú ves lo llamas Padre. La gente que lo llama a Dios no le conoce, hermano. Ni le ha visto. Jesús dijo, pero yo le conozco. Y yo le he visto.
Él lo dijo, oh Ramá, Isaquía, Rasaya, en la gloria de Dios. Que las tinieblas, que la oscuridad retroceda. Que la oscuridad retroceda ante el resplandor de Él. Él es la luz de los hombres. Y cuando Él aparece, tú puedes ver. Cuando Él aparece, tú dejas de ser ciego. Tú que estás en tu casa, conoce a Cristo y dejarás de ser ciego y entenderás la vida que estás viviendo. Deja las apariencias y busca lo real. Conocer al Dios vivo. Ese Dios que arda acá adentro. Ese Dios que te eleva, oh Ramá y Saquía. Ese Dios que te invita a sumergirte en las aguas que no vienen de la tierra, sino que proceden del trono del Padre, de ese anciano maravilloso que está sentado en un trono. Él es luz y la luz está venciendo las tinieblas. Y esta tierra se va a llenar de la luz del Padre, de la luz del Hijo y de la luz del Espíritu. Y los que están en densa oscuridad, luz resplandecerá en medio de ellos. Y habrá salvación y libertad para la iglesia de los que hoy quieren esto. ¿Cuántos vienen aquí? Y le dicen a Dios, yo quiero ver. Yo quiero verte. Y ver e entender. Tus ojos van a contemplar al Santo. Porque Él te sacó de la aldea donde estaban los ciegos. Porque te va a poner a la distancia correcta. Y de ahí la imagen va a ser clara. Oh bendito Cordero de gloria del reino. Yo alabo a Dios por esto, hermano. Yo creo en este Dios. Y yo quiero ver. Y no porque sea pastor y tengo lo que tengo de Dios, digo que veo, quiero ver. Quiero ver. Oh bendito Rey. Yo quiero ver. Quiero sentir lo que es ver. Quiero que llegue el día en que yo vea a Dios así. Pero sé, para que llegue ese día, esto tiene que crecer completamente. Llegar a un entendimiento. Dios no llegó a la tienda de Abraham así, de hoy día, mañana, no. Lo trató acá adentro. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham se afirmaba. Abraham oía hasta que un día lo vio frente a él. Y la Biblia me dice a mí que por cuanto todos pecaron, Abraham está dentro de los pecadores también. Pero algo Dios vio en él. Vio la capacidad de un hombre de acercarse a él y de querer de él. Abraham tuvo un montón de oportunidades en su vida para haberle dado la espalda a Dios. Haberse inventado otro evangelio, más bien dicho otra verdad, y haber seguido sus propios caminos. Pero no, él siempre siguió a Dios. Aun cuando seguirlo era difícil. Aun cuando seguirlo significaba sacrificios. Aun cuando seguirlo significaba perder lo que más amaba. Muchos le han dado la espalda a Dios y cambian el evangelio porque Dios les pidió algo, puso en peligro algo terrenal. Mira, Dios le pidió a su hijo, hermano. Y que él mismo lo matara. ¿Sabes lo que significa? Es un pavo, un padre. Y Abraham le siguió creyendo a Dios. Por eso Abraham, los hijos de Abraham, se notan que son hijos de Abraham. Ese es el reino en el que estamos nosotros ahora. Esa es la realidad que hay que asimilar, masticar y digerir, valorar, entender. Si yo logro entender y entender, ¿cómo se parte entendiendo? Deseando. Porque si yo siempre escucho este mensaje y digo, uy, sí, en realidad, qué glorioso, qué esto y todo, pero termina el culto y Dios ve el corazón, Dios se acerca a los corazones. Y se da cuenta cuando un corazón X está interesado en la cuestión o simplemente fue un sermón más nomás. Y cuando realmente Dios ve, que escucha ese corazón que gime por querer entender y no anda corriendo por los problemas del día, ¿me entienden? Entonces ahí comienza un camino donde comienza el creyente a entrar a una profundización con Dios. ¿Lo ven o no? Dios misericordioso y da oportunidades. Es un momento en que el reino llega y yo debo decidir qué me va a pasar a mí. Yo debo decidir si vivo en el engaño
O me conformo con una mentira liviana, o entre comillas, una verdad liviana que en el fondo es una mentira, o decido ir más allá. Yo decido si mi vida la sumerjo en la profundidad de Dios o me quedo ahí nomás, marcando el paso. Esa es mi decisión, tuya y de cada ser humano. Lo bueno, ¿no? Los discípulos estando con Él no entendían nada a veces. Estando al lado de Él. Porque estar al lado de alguien no significa nada. Aún que sea el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Entonces es importante desear entender. Tener hambre de conocer a Dios. Y poder ser mejor para Él, producto de mi entendimiento. Desechen toda ansiedad, todo temor. Alguien dijo por ahí, en el amor no hay temor, dijo. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo. A mí las demandas de Dios no me frustran, ni me imposibilitan. A mí las demandas de Dios tan solo me hacen magnificar su amor. Porque yo veo, no soy tonto, me doy cuenta de que es imposible para un hombre cumplir con las demandas de Dios. Ninguno puede. Ninguno. Entonces a mí el único camino que me queda viable es confiar en Él. Dejar de confiar en mí. Y como yo confío en Dios, no es simplemente, yo confío en Dios. No, no. Ese confiar en Dios se puede probar por el amor que yo siento por Él. Por el deseo de estar ahí. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy explicando más bien dicho? Es llegar a entenderlo a Él, llegar a amarlo, disfrutar de su compañía. ¿Quién no ha leído el pasaje que dice, deleítate a sí mismo en el Señor? ¿Y Él concederá la petición de tu corazón? ¿Sí? Todas las personas dicen algo parecido, pero hay una, que no recuerdo bien cuál es ahora, que dice, pon tus delicias en Yahvé, y Él concederá lo que deseas. Otra versión dice, encuentra en Yahvé tus delicias. Ahí tienen todo. Esto es más que ser miembro de una iglesia, que ser un ministro, ser un pastor, o un ministro de alabanza, o lo que sea, o un oficial de una iglesia. Esto es mucho más que eso. Esto es deleitarse en Dios. Deleitarse en la verdad. La iglesia a principios de 1900 dio un tremendo paso con el nacimiento del pentecostalismo a través del mundo. Este mover del espíritu. Pero nosotros los seres humanos somos mandados a hacer para echar a perder las cosas. Algo que debía ser la catapulta a una evolución espiritual y natural y emocional, hizo que gran parte de la iglesia se quedara dando vuelta en ese limbo. Y su alma quedara sin entendimiento. Entonces hoy en día se dedican más al zapateo, a profetizar, a hablar en lengua. Yo no tengo nada en contra de eso. Creo que es absolutamente un regalo de Dios, pero no entendieron por qué Dios lo envió. Dios quiere comprensión. El cielo está llamando a la tierra. El anhelo de Dios es que la justicia brote de la tierra. Perdón, la verdad brote de la tierra y la justicia descienda de lo alto. Y dice el salmista, y se besarán, dice. Dios, la justicia viene de Dios, pero la verdad debe brotar de la tierra hacia arriba, entender a Dios. Hombres como Abraham, hombres como Moisés, hombres como David y muchos otros, hombres como Natán, llegaron a entender a Dios, hombres como Samuel, a entender a Dios. No solamente les gustaba estar ahí en el templo o ahí oficiando en su presencia o siendo parte del pueblo de Dios, no, hay que llegar a entender. Hay un momento en que Jesús le habla a la gente y la gente dice, somos descendientes de Abraham, dicen ellos. Y miren lo que se escudan, somos descendientes de Abraham. Yo he escuchado a algunos miembros de iglesia en mis años de vida que han dicho, no, yo pertenezco a una corporación que tiene cientos de años. Miren lo que se escudan.
Es que nuestra congregación tiene iglesias en todo el mundo y en todas las ciudades de este país. Miren los que se escudan. ¿Acaso eso salva? No. Jesús le criticó a los fariseos. Ustedes están tan preocupados del exterior, le dijo. Y esta cuestión trata acá adentro, le dijo. Los fariseos tenían su tradición, que ya estaba bordeando casi los 1500 años, porque habían nacido con Moisés en el desierto. Ahí nació el concepto de Sanedrín, 70 ancianos, 70 líderes. Es decir, más de 1000 años, como mínimo. Y ellos a eso acuñaban toda su razón, su postura y sus argumentos. Y cuando apareció la vida misma, ¿no la vieron? Entonces a mí eso me hace pensar y decir, Señor, yo no creo que haré lo mismo. Yo quiero, Señor, ser cauteloso y pensar bien. Y no afirmarme en cosas que no van para ninguna parte. En otras palabras, quiero ver claramente. Porque organizaciones humanas para Dios son un chiste. Él solamente piensa en su reino. Y en los que quiere incorporar en su reino. El resto son invenciones terrenales, hermano. Lo ven, ¿o no? Que Dios nos ayude a tener esa claridad. Que el Espíritu se apiade de nosotros. Y nos dé claridad y nos guíe a la verdad. Ese era el anhelo del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, decía él, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese era el deseo de él. Entonces que parte en nosotros el mismo deseo. Ese deseo de entender al Señor. De ver no lo que está mal afuera, lo que está mal en mí. Que Dios me muestre en mi realidad. Para que mi vida sea aceptable ante Él. Para muchos eso significa carga, para mí significa libertad. De que Dios me puntualice lo que debo arreglar, para mí es libertad. Porque es una puerta que le cierro al maligno y una puerta que le abro al Espíritu de Dios. ¿Lo ven o no? Por eso, los que han de redimirse serán los que habrán entendido la verdad y habrán decidido seguirla. Y no te puede obligar a otra persona. Si tú consideras que el costo es muy alto, ¿cómo te va a obligar a otra persona? No puede, hermano. Es una decisión soberana y personal. Que el Espíritu nos ayude y que el Padre nos ayude. Necesitamos su fuerza incomparable. Su omnipotencia que nos puede impulsar. Jesús declaró algo muy tremendo y yo lo he venido diciendo todos estos últimos días. Él dijo, toda esta gran verdad, para ustedes es imposible lograrla. Pero para mi Padre, dijo, todo es posible. Entonces, ¿yo qué hago? Yo confío en que Dios me da la victoria. David no se preocupó cómo mataba al gigante. Él sabía que Dios lo entregaba en su mano. Y ahí el Espíritu escudriña nuestro sentir. Y nos ve acá adentro. ¿Qué es lo que nos impulsa? Yo puedo engañar a todo el mundo. Puedo engañar a los pastores. Puedo engañarme a mí mismo incluso. Pero el Espíritu Santo nos va a dar una vida para que nosotros limpiemos lo que está mal. ¿Lo ven? La vida es muy efímera, es muy corta. Hoy día estás y ya mañana no va a estar. Procura ponerte a cuentas hoy. Y ponerse a cuenta es estar postrado ante Él, nada más. Y decirle que el único justo eres tú. Tú eres el principio y el fin de todo lo bueno. Bajo tu mano está todo el gobierno de todas las cosas. Yo confío en ti. Y me deleito en ti. Yo voy a encontrar mis delicias en Yahvé y se acabó el tema. Pero a veces es bueno hacer todo este análisis, ¿me entienden? Para que no queden forados en la mente. Porque en realidad todo lo que yo les he dicho es para nutrir su mente con argumentos. Pero en el fondo lo que los va a llevar a una relación correcta con Dios no es lo que saben aquí, es lo que sembraron acá. Lo que lograron vivir acá. Los argumentos son el impulso, ¿no es cierto?, para que yo comience a avanzar. Esta cuestión es como cuando alguien le dio un paro cardíaco y le ponen corriente, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que reaccione y el corazón vuelva, ¿no es cierto?, con ese impulso eléctrico. Esto es exactamente lo mismo. Lo que yo doy son impulsos eléctricos, pero no es la vida. La vida viene del Padre. Yo lo trato de hacer reaccionar.
con instantes así, del poder que viene de Él. Pero el corazón es el que finalmente decide si comienza a vivir o no. Y nadie vive a punta de shock eléctrico, ¿no es cierto? Porque terminaría matándose. Yo debo amar la vida. Yo debo desearla. Yo debo estar dispuesto a luchar por ella y a arriesgar por ella. Jesús fue muy claro, el que me siga lo va a perder todo, dijo. Aún su propia vida. Pero hay algunos que borran esa parte de la Biblia. Y cuando les toca vivirla, se inventan un evangelio que no les haga arriesgar nada. ¿Y qué puedes hacer tú con alguien que se autoengaña? Nada. Ya no hay más sacrificio por él, dijo alguien por ahí. Porque negó la verdad. Y cuando alguien se inventa algo hay que dejarlo, no. ¿Qué más se puede hacer? ¿Lo están entendiendo? La palabra y el mensaje es para aquel que tiene hambre y quiere ir a la lucha, porque caminar con Dios es ir a la lucha todos los días. Es una batalla constante. Esta vida es un gran ring donde se pelea hasta el final. Jesús lo dijo de otra manera. El que persevere hasta el fin, dijo. La idea es ir contra la corriente. La idea es una lucha constante. Este será salvo, dijo. Porque en ese avanzar yo tengo que ir concretando, más bien dicho, fundamentando la verdad dentro de mí. Porque estoy luchando contra el mal que me rodea y contra mi propio mal. Entonces Jesús dijo, si han de avanzar realmente en su vida espiritual, va a ser una lucha. Y cada uno va a decidir. ¿Y cuál es la única manera de ganar esa batalla? Estar de rodillas ante Dios, no hay otra. Piénsenlo. El enemigo es astuto. Y siempre va a usar cualquier cosa para sacarnos de la presencia de Dios. Sacarnos de la comunión, sacarnos de la oración, llenarnos de afanes, de tribulaciones, de pruebas, de preocupaciones, cosas que te desconecten. Y después ya empezás a andar con tu fuerza y ahí viene un golpe fuerte y ¡pah! Cooperaste. Viene un demonio insidioso y te comiste toda su mentira y se acabó la historia. ¿Qué más se puede hacer? Dios lo advirtió mucho tiempo. Dios contiene mucho tiempo. Pero hay un momento en que tú y yo tenemos que enfrentar nuestra realidad. Y enfrentar la realidad. Y ahí es tu tema. Jesús en el Getsemaní enfrentó la realidad entera, sin anestesia. Y llegó a transpirar sangre para mantenerse fiel a Dios. Y cuando aguantó ese golpe crudo de realidad, se hizo merecedor de la corona que Dios le dio. Esa es la verdad. Si alguien no quiere oírla en el futuro, ya no es mi tema. Pero nunca dirán que alguien no se los dijo. Porque oír la verdad es un compromiso. La verdad tiene un costo que se ha de pagar en algún momento de la vida. Siempre. Nadie puede oír la verdad y decir, bueno, yo me mantengo al margen. No, la verdad es una espada que mata o da vida. Que Dios nos ayude. Y ve a nosotros hambre, sinceridad y anhelo. Cuida tu comunión. Cuida tu comunión. Cuida estar a solas con Dios. Cuida eso. Porque de eso pende tu vida. Cuídala. Y no solamente en los tiempos de lucha o adversidad, siempre. En los tiempos de paz también puede haber un peligro, el relajo. Cuídala. No solamente ores y ayunes cuando estás en una prueba o pasando tiempos difíciles. Hazlo siempre. ¿Cuál fue la promesa del rey David? Le dijo a Dios, yo siempre, dijo, en la mañana, en la tarde, en verdad en el mediodía, en la tarde, en la noche, todo el día me presentaré delante de ti. Es decir, no cuando las cosas estén negras o cuando esté en una batalla espiritual, siempre. Siempre buscaré tu presencia. No lo olviden. Y que Dios nos dé claridad. Amén. Tome la mano de alguien. Vamos a darle gracias, Señor. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias, Padre mío, porque tú nos iluminas con la verdad. Gracias, Padre, porque el que es tuyo reconoce si estas palabras son de hombre o son tuyas. Siempre será así, Rey de Gloria. Pero llegará un momento en que tú dirás quién decía la verdad.
Glorifícate, Padre, en este momento. Que esta verdad no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito en los que te pertenecen. Dale claridad a los que son tuyos, Rey eterno. Renueva el entendimiento de los que anhelan tu presencia. Glorifícate, Padre. Y haz que las tinieblas retrocedan a causa de tu gran poder. Toda opresión emocional o espiritual por parte de las tinieblas contra nosotros sea quebrantada en el nombre de Cristo. Y que haya libertad para los que invocan tu nombre. Padre eterno, renueva nuestra mente, nuestro corazón para hacer siempre tu voluntad. Haz que el mal retroceda y que los que te aman se regocijen en ti siempre. Que los que te aman encuentren en ti, amado Padre, las delicias de su alma. Levántate, Rey eterno, y dale libertad a los que están deseando entrar en el santo lugar. Renueva el deseo, renueva las fuerzas de aquel que las ha gastado tratando de encontrar tu rostro. Levántate, Rey de gloria, abre un camino en medio de la soledad, y lleva a tu pueblo hacia tu presencia. Que los cielos se abran y las tinieblas se disipen ante el resplandor glorioso y omnipotente de tu grandiosa presencia. Levántate, Padre, que aún los ángeles que están frente a ti se regocijen en la salvación y en la verdad que emana de tu grandeza infinita. Levántate, Padre. Hoy clamamos al poder de la sangre y declaramos que esa sangre nos limpia, nos renueva y nos reconcilia contigo, Padre. Que esta palabra reciba, Señor, una cabida en los corazones de aquellos que la han de oír, no tan solo de los que estamos esta noche aquí, sino de aquellos que la verán en los días sucesivos. Glorifícate a aquellos que están viendo por internet en este momento. Bendíceles con tu presencia. Pone en ellos un hambre de ver la realidad, de contemplar tu hermosura y sentir, oh Dios, ese vivo deseo de conocerte y entenderte. Levántate, quita el colirio de los ojos y así saca toda tibieza de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en los méritos inigualables de tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y para terminar, la mala y la gloria a Dios. Amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya. Ahora busca a alguien, bendiga. Hemos terminado.